este momento, que tú permites, Señor, en nuestras vidas este tiempito, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para llenarnos con tu presencia, maravilloso Dios. Por eso te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú nos llenas con tu Santo Espíritu, Señor, Padre de la gloria, porque te necesitamos, Padre Celestial, te necesitamos, amado Dios, Señor. Quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros y háblanos a nuestras vidas, Padre Celestial. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te decimos gracias, Padre. Señor, ahora queremos, Señor, recibir tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, quedamos con nuestro pastor que trae la palabra en esta mañana. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Un abrazo, Claudita, un abrazo para todos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Buenos días, pastor. Buenos días, pastores. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días. Vamos a... Buenos días. Gracias por apagar el micrófono. Vamos a leer el primer capítulo 1 de Nehemías para hacer una introducción al tema el libro que estamos tratando en estos días. Dice Nehemías capítulo 1 versículo 1 en adelante. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes del Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor Dios del cielo, José Luis, me apaga el micrófono, por favor. Señor Dios del cielo, grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Amén. En este pasaje, en el capítulo 1 de Nehemías, nos encontramos básicamente toda la estructura de lo que se trata el libro. Desafortunadamente, en el libro de Nehemías, muchos nos hemos enfocado, porque también lo he hecho varias veces en ese momento, en ver a Nehemías como un gran líder constructor. Ver a Nehemías como un gran líder
constructor. Y lo hemos también visto como un restaurador de murallas, de puertas, pero no es lo que Nehemías nos quiere narrar en este libro. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, digamos, que pudiéramos ingresar a él. Porque Nehemías, con sus compañeros de reconstrucción, que eran Zorobabel, Esdras, ellos no solamente son los responsables de la reconstrucción de unas murallas, de unas puertas, ellos eran responsables de la reconstrucción de una nación. Ellos eran los responsables de la reconstrucción de la nación judía. Entonces, cuando nosotros nos centramos en la parte, digamos, arquitectónica o de ingeniería, somos, como le diríamos, seríamos mezquinos en el ver el fondo o el trasfondo de este libro, que es la reconstrucción total de una nación. Porque en Nehemías, en el capítulo 5, vamos a encontrar al finalizar el capítulo 5, inicio del capítulo 6, que a Nehemías le traen problemas de tipo ¿qué? Económicos, sociales y económicos. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos tratar? También vemos nosotros que el problema de Israel de sociedad tenía unos muy grandes problemas, como eran, digamos, las estructuras vacías de la sociedad judía, la parte religiosa, la parte de adoración al Señor, la parte de esa mutua cooperación que deberían estar en ellos. Es decir, nosotros podemos ver que Nehemías lo que más le duele es ver su nación, que su nación está, como leíamos en el pasaje, estaba mal, la ciudad en ruinas, las murallas caídas. Lo de las murallas caídas significa también, digamos, la pérdida de identidad como nación. Entonces, aquí nos encontramos nosotros con una situación de una situación de un panorama difícil social, de un panorama difícil desde el punto de vista económico, de un panorama difícil desde el punto de vista religioso, un pueblo que ha abandonado a Dios. Y es hermosa la oración que Nehemías hace, porque él reconoce delante de Dios el pecado de su familia y de él y de su nación. Queremos también aquí ver unos aspectos que nos habla el libro de Nehemías. El cronista o el narrador, llamémoslo así, nos identifica dónde estaba en ese momento Nehemías, que él estaba en la ciudad de Susa. Y también nos habla de un mes especial que es el mes del Kisleu. Dentro de la estructura del tiempo, el Kisleu es más o menos el mes de noviembre, es entre noviembre y diciembre. Es decir, en esa época ellos estaban en invierno. Y Susa era una de las capitales que estaba en el reino babilónico, que usaban los reyes cuando estaban en épocas de invierno irse a esas ciudades, y por eso ellos trasladaban el reino a la ciudad de Susa para pasar el invierno, para tener una mejor época del año. Y por eso Nehemías, al final del capítulo 1, él dice: en aquel tiempo yo era copero del rey. Y después en el capítulo 2 inicia en el mes de Nisan, que es en mediados de marzo a mediados de abril. Es decir, Nehemías dura un periodo de 4 meses para acercarse al rey y comentarle la situación que tenía. Pero lo importante aquí es que Nehemías
aunque está cómodo en el palacio, no es insensible a la tragedia, sino que más bien se derrama, que dice, en llanto, se derrama que se pone de luto por la realidad de su pueblo. Dice que él también hizo ayuno y que hizo que su oración. Es decir, a pesar de tener que tiene una reacción emocional, también nos hace ver que él lo lleva a una rendición ante el Señor. Y recuerde que Nehemías hace básicamente 4 cosas, vuelvo a repetir: llorar, hacer duelo, ayunar y orar. Entonces, y en esas, en esas acciones, él invoca al Señor. Lo primero que hace él es invocar al Señor. Yo quiero que usted me acompañe otra vez al versículo 5 y 6, que dice él: el Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumple el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fije tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Entonces, esa es la primera invocación que hace Nehemías. Y esa es la presentación que él le hace. Invoca ¿a quién? Al Señor Dios Todopoderoso. Y reconoce que la nación ha pecado, que su pueblo, que su familia ha pecado y él ha pecado también. Aunque él es uno de los que está en la dispersión o en la diáspora judía o cautivo, fue de los que llevaron en cautiverio a la ciudad de Babilonia. Hoy nosotros estamos en Colombia pasando una situación difícil, una situación de orden público que es dolorosa, que es triste, de verdad. Que ayer recibí unos videos que son de verdad muy, muy, muy crueles. Son unos videos que definitivamente no pensamos que no, en esta época del siglo XXI en que estamos viviendo, no pudiera estar sucediendo en Colombia lo que está sucediendo en la costa norte de Colombia. Como un grupo fuera de la ley puede tener sitiada una nación. Y me hace recordar cuando volví a leer esta oración de Nehemías, es cómo debemos invocar al Señor Dios Todopoderoso, al Señor del cielo, y que el Señor es reconocerlo como es Él, reconocer el pecado de nosotros como nación colombiana, el pecado como familia, el pecado de cada uno de nosotros, pedirle perdón al Señor. Y por eso él dice, Nehemías: confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Entonces, esa es la primera invocación que hace Nehemías. Y tal vez es nuestro modelo también para invocar al Señor cuando nosotros nos vamos a dirigir y a rogarle por esta nación, por este país. Es un modelo que Nehemías ve, y por eso vuelvo a decir, Nehemías hay que mirarlo más allá de un reconstructor de una muralla, de la parte arquitectónica, de una muralla, de unas puertas, porque Nehemías y su grupo de trabajo, como era Esdras, Zorobabel, inclusive su hermano que él lo nombra aquí, que es Jecanías, él llama a su hermano, le dice que se llama, ¿cómo es? Sí, Hanani. Entonces, es cómo él le duele una ciudad que está en una situación totalmente abandonada, una ciudad, una nación que está empobrecida, que tiene problemas sociales, que problemas de carácter, problemas religiosos, porque nosotros en el libro de Nehemías nos encontramos, además de la reconstrucción de la muralla, además de la reconstrucción de las puertas, nos encontramos con complots, con personas hombres que olvidaron los mandatos de Dios, que se
emparentaron con mujeres y con hombres de otras razas. Es decir, se olvidaron de su identidad y eso le genera problemas de tipo económico, problemas sociales, problemas políticos, problemas religiosos. Y el problema es más de fondo. El problema de que Nehemías trata de solucionar, porque él es un gobernante, es cómo resolver, cómo reconstruir una nación. Y por eso su oración es invocando al Señor del cielo, colocar una nación delante de él, colocar una nación reconociendo que esta nación, cuál ha sido el pecado de ellos. Y es el versículo 7 que él nos va a hablar. Dice, te hemos ofendido. En la oración de Nehemías dice, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Dice, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Cuando dice nos hemos corrompido, hemos desobedecido, quiere decir nos hemos alejado de Dios. Yo pienso que Colombia es un país, la mayoría de la gente hoy en día está olvidada de Dios. Se han alejado de Dios. Y cuando yo me alejo de Dios, las consecuencias son visibles. Y por eso Nehemías en esta confesión, ¿qué es lo que le dice a Dios? Llama, invoca a Dios, lo reconoce como ¿quién? Como el Señor del cielo, grande y temible, que cumple su pacto, que es fiel a los que le obedecen los mandamientos. Y le dice, y le ruega, Señor, por favor, présteme atención. Présteme atención. Necesito, Señor, que fije tus ojos en este siervo tuyo. Todos nosotros somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Y dice cómo, pero este siervo, aquí empieza la diferencia. Dice que fijes tus ojos en este siervo tuyo que de día y noche ora en favor de tu pueblo. ¿Cómo es la oración de Nehemías? Día y noche. Ora con fervor por tu pueblo. Reconoce el pecado de la nación, reconoce el pecado de su familia y reconoce su pecado. ¿Cuál es el pecado? Que nos hemos alejado de Dios. Ese es el gran pecado. Y ese es el pecado que nos hemos olvidado de la ley de Dios, nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios, nos hemos alejado de Dios y esas son las consecuencias que tenemos de la situación que puede estar viviendo una nación. Y el versículo 8 nos dice, recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Y vuelve y le dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Es la súplica. Ustedes dice y reclama la promesa. Y el Señor dice que si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros obedecemos y ponemos en práctica los mandamientos, Dios nos vuelve a traer a la tierra llena de paz que nosotros necesitamos. Y también vuelve hoy a hacer una segunda invocación en el versículo 11 que dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Dice, pues somos ¿qué? Tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Es una oración específica. Ahora yo necesito intervenir. Señor, necesito interceder ante el rey por mi nación. Dame la gracia para que yo pueda, Señor, que el rey nos ayude económicamente, el rey nos ayude financieramente y nos ayude en la reconstrucción de esta nación.
Entonces, más que una muralla, más que una puerta, Nehemías hay que leerlo desde la perspectiva de reconstruir una nación. Vuelvo a repetir, y la reconstrucción de una nación se da en muchos aspectos. Básicamente tenemos 4 líneas: la parte social, la parte económica, la parte política, pero la más importante, que nosotros llamaríamos la parte religiosa. Pero religiosa tiene que ver en el contexto de restaurar una relación de una nación con su Dios. Que se pueda sanar esa relación entre Dios y la nación. Que se pueda sanar esa relación entre Dios y el pueblo. Entonces, ese es en el contexto que tenemos que leer a Nehemías. Sí, no, nos vuelvo a repetir, nosotros nos encanta, y tal vez en nuestra parte emocional, ver a Nehemías como un reparador de muros, como un restaurador de puertas. Y lo vemos desde esa perspectiva de liderazgo, de reconstructor de muros y de murallas, y nosotros tal vez en nuestra parte emocional también decimos: Señor, ayúdanos a hacer, a levantar esas murallas caídas, a levantar esas puertas rotas, Señor. Pero nos llegamos a ese lado, pero nos pasamos el capítulo 1, la oración. Reconocer que es que por nuestros pecados se han roto una relación con Dios y necesitamos, lo más importante es restaurar nuestra relación con Dios para que el Señor nos ayude en lo otro, en la parte social, en la parte económica y en la parte, en el caso de nuestra nación, en la parte política. Necesitamos mucho de Dios y necesitamos mucho de este libro de Nehemías en el contexto que se da, que nosotros podamos aprender de él, cómo ser un intercesor de Dios, cómo ser un hombre íntegro, porque Nehemías, cuando él va a Judá, a Jerusalén, él tiene claro que lo primero que hay que hacer es respetar y obedecer la palabra de Dios. Amén. Quiero, hermanos, orar por ustedes en esta mañana, orar por Colombia, por esta nación, que estamos pasando momentos difíciles, para que el Señor nos mire con agrado, para que el Señor pueda extender su amor hacia cada uno de nosotros, para que podamos hoy tener, dice, el éxito y ganarnos el favor ¿de quién? Del Señor. Hoy es del Señor. El Señor es el Rey de nuestra vida. El Señor Jesucristo es el Rey de nuestra vida. Que hoy podamos nosotros, que el Señor nos dé esa gracia para ganarnos el favor de nuestro Rey. Y el Señor nos pueda bendecir, el Señor nos pueda guardar, que el Señor nos pueda mirar de una manera diferente. Padre Celestial, maravilloso Dios, hoy te invocamos, Señor, como Dios grande y poderoso, como grande es, Señor, como grande Rey, como grande Señor. Señor, que tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor. Hoy te invocamos, Señor, del cielo todopoderoso. Señor, que tú eres fiel, Señor, tú eres fiel con aquellos que te invocan y que te invocan de verdad, Señor. Y en esta mañana queremos invocarte, Señor, de verdad, con un corazón humillado delante de ti, Señor, con un corazón adolorido, con un corazón lleno de dolor, de ver cómo está nuestra nación. Cómo, Señor, estamos sufriendo por violencia, Señor, una violencia, Señor, por un pecado nacional que tenemos, Señor, porque hemos sido indiferentes, Señor, a todo ese proceso de corrupción, como dice Nehemías, nos hemos corrompido delante de ti, Señor. Señor, te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido tus mandamientos, Señor. Hemos desobedecido tus preceptos, Señor. Nos hemos alejado de tu palabra. Ya tu palabra para nosotros es indiferente, Señor. Perdónanos, Señor. Aquí en Colombia todo el mundo hace lo que quiere hacer. No les importa, Señora, a la mayoría de las personas
lo que no piensan como nación, no pensamos como nación, pensamos es de manera individual, Señor. Perdónanos, Señor. Yo te lo ruego, maravilloso Dios, y te pido perdón, Señor, por Colombia. Te pido perdón por los pecados de Colombia, de cada colombiano. Señor, yo te pido perdón por mi familia, porque hemos pecado. Te pido perdón por mí mismo, porque yo he pecado contra ti, contra el cielo. Te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. También me he corrompido, he sido desobediente a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, maravilloso Dios. Igualmente, Rey de los cielos y de la tierra, te ruego, Señor, que me des tu favor, que nos dé tu favor y podamos, Señor, tener éxito delante de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, para que Él coloque su mirada en nuestra nación. Nos mire con agrado, Señor, nos restaure, Señor, tu palabra es clara. Reclamamos, Señor, que Colombia, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hoy tu Espíritu Santo toque el corazón de cada colombiano, Señor, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que el Espíritu Santo nos convenza y, Señor, cada colombiano coloque su mirada en ti, que volvamos nuestra mirada a ti, Señor. Arrepentimiento significa eso, colocar nuestra mirada en ti, volvernos de donde estábamos para mirarte a ti, buscar tu rostro, Señor, buscar tu rostro. Señor, que dejemos la violencia, esa guerra que todo el mundo se está tirando, Señor, ese extremismo que tenemos hoy en día que nos está llevando a la destrucción, Señor, como nación. Que podamos deponer nuestro egoísmo y podamos buscarte a ti, que volvamos a la Escritura, a tu palabra, Señor, que nos deleitemos en tu palabra, que nos gocemos en tu palabra, maravilloso Dios. Y tú dices, Señor, en tu promesa, que si nosotros nos volvemos a ti, te buscamos y obedecemos tu palabra, Señor, tú nos restaurarás, nos vas a restaurar. Señor, tú eres el creador del cielo y de la tierra, tú eres el todopoderoso, Señor. A ti te damos, Señor, todo el honor, toda la gloria, maravilloso Dios. Te rogamos, Dios santo, maravilloso Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Señor, que tu Espíritu Santo nos coloque hambre y sed de ti. Sed de tu palabra, hambre de tu palabra. Tu palabra es pan, es el maná que yo debo comer todos los días. Señor, danos esa hambre, ese deseo de estar contigo, Señor, y ese deseo de obedecer tu palabra, de ponerla en práctica. Señor, te necesitamos en esto. Te lo ruego, Señor, en esta mañana. Colombia te necesita, Colombia, esta nación te necesita. Yo intercedo, yo te ruego, Señor, por mi país, por cada colombiano, por cada familia colombiana, por cada lugar de nuestro país, cada rincón de Colombia, Señor, que cada colombiano se vuelva a ti, Señor. Coloque la mirada en ti de corazón. Señor, que volvamos a la palabra, que volvamos a proclamar tu palabra. Señor, que nos llenemos de tu palabra, que la podamos obedecer, que la podamos poner en práctica, Señor, para llegar a ser la nación que tú quieres que seamos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, en este día que tú nos regales un día maravilloso, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, Señor, y dale paz a esta nación, Señor. Dale paz. Papi, coloquemos delante del Señor Abelardo Centeno, el esposo de Fay, que recuperan ahorita hasta desde las 5:30. Señor Dios Todopoderoso, también te rogamos, Señor, por el Señor Abelardo Centeno, que está desde las 5 de la mañana en quirófano. Es el esposo de una amiga de mi esposa, para que, Señor, tú hagas la obra en él, tú lo acompañes, tú lo guardes, tú lo protejas, maravilloso Dios. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, te rogamos bendiciones de lo alto. Te rogamos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas y que tú nos guíes, maravilloso Señor. Padre Celestial, también colocamos delante de ti la reunión de damas que se lleva a cabo hoy en la ICC Nuevo Amanecer. Señor, te rogamos, bendito Rey, para que tú, maravilloso Dios, le des la sabiduría, que tu Espíritu Santo esté en este grupo de valientes, en este grupo de mujeres, Señor, para que sea como ellas tienen esta
digamos, su eslogan hoy, tomar posición para ser mujeres de influencia, que sean mujeres de influencia en su hogar, en su familia, que sean mujeres de influencia que proclaman tu palabra, Señor, que sean mujeres de influencia, que son amantes de la lectura, de comer tu palabra, Señor, que sean mujeres de influencia también, Señor, en predicar, que sean mujeres de influencia en llevar tu palabra a cada hijo, a su esposo, a sus sobrinos, a todas las personas que tengan a su alrededor, que sean mujeres de influencia, líderes, Señor, que puedan llevar tu palabra a muchas personas, que puedan llevar a Colombia en su corazón, que sean unas Nehemías, Señor, que oran día y noche, que proclaman día y noche tu palabra, maravilloso Dios. Padre, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, cerramos la grabación. Vamos a